Buenas noches, mi nombre es Mauricio Altamirano, también conocido por ustedes como Mauricio Quiero Saber. El día de ahora, previo a la fecha de Halloween, en este 30 de octubre de 2022 a las 8:16, 8 de la noche, voy a tocar el tema Halloween, el cristianismo y el satanismo. Es bien importante tocar este tema porque hay una serie de confusión y un manejo bastante irresponsable de autoridades o líderes de algunos grupos, sobre todo los de tipo religioso, que hablan cosas que no saben. Entonces es importante hacer esta aclaración. Hablo de ello porque este es mi campo, el ocultismo. Así que, quienes escriban, no olviden por favor decir de dónde escriben, su nombre y su pregunta. Pues ahora no vamos a tocar el tarot o predicciones. Tienen que ser por favor preguntas que estén orientadas al tema. Si alguien tiene preguntas sobre algo que quiera saber, puede escribirme a mi WhatsApp al 503-7408-3962, 503-7408-3962, que es mi teléfono y mi WhatsApp. También pues las otras redes sociales que usan el teléfono con ese mismo número. Y en todas las redes sociales como Mauricio Quiero Saber, Instagram, YouTube, ¿qué otro me falta? TikTok, etcétera. Y recuerden, por favor, que las consultas son pagadas sin excepción. No doy nunca consultas gratuitas. Este tema que voy a compartirles el día de ahora, lo hago desde el punto de vista de la luz. La gente, pues es un término que no maneja mucho, pero es, digamos, que el equivalente a la espiritualidad, ¿sí? Agradeceré a quienes compartan el video y les invito a que me sigan en todas las redes sociales. Como siempre lo digo, no en todas las redes sociales se puede hablar lo mismo porque lastimosamente hay censura. Ok, vamos a comenzar. He estado viendo lastimosamente y de una manera muy irresponsable algunos sacerdotes católicos y algunos pastores hablando de un tema que desconocen. Siempre he dicho que la persona que tiene un medio de comunicación o una red social tiene una responsabilidad sumamente alta en encauzar correctamente a las personas que le siguen o desviarlos de la verdad, porque detrás de la falsa información, de la tergiversación o la mentira que ellos hablan, detrás de él van todos aquellos que lo siguen y no lo cuestionan. Entonces, voy a hablar, para no hacerlo muy largo, de una forma un poco sin profundizar tanto, porque no quisiera alargarme mucho. Voy a comenzar hablando del satanismo. Bueno, en primer lugar, hay muchas religiones o tradiciones religiosas que tienen el mal y lo representan de diferentes maneras. Satán es una concepción y antropomorfización que viene con raíces del cristianismo, del catolicismo. No pertenece al paganismo, no pertenece tampoco al ocultismo. Entonces, para ser satánico hay que ser católico o cristiano, porque ellos son los que creen en esta entidad. Un pagano no cree ni tiene una representación de Satán, ni de Lucifer, ni del diablo, de ninguna figura de este tipo. Eso es bien importante tenerlo claro para poder entender. Entonces, ¿qué es el satanismo? ¿Realmente qué es? El satanismo tiene dos ramas. Una de ellas es,
voy a hablar de dos maneras del satanismo. La primera es que realmente el satanismo tiene su base en el instinto. Cuando hablo del instinto, hablo del desenfreno, oigan bien, del desenfreno en el deseo sexual, en el deseo de comer o el hambre, en la vanidad, en el descontrol y desenfreno para defenderse. Porque de ahí nacen los egos y lo que la religión le llama el pecado. El odio, la discriminación, el chisme, la imposición forzada, hacer que los otros crean obligadamente lo que yo creo, porque como es lo que yo creo, los demás también tienen que creerlo así. Y si yo me cambio de creencia o religión, ya no voy a creer eso, voy a creer algo nuevo, entonces todos tienen que volver a creer lo otro que yo estoy creyendo. Eso es satanismo, porque eso es una violación de la voluntad de los demás. Yo, pues, hasta donde yo sé, una persona normal no se siente contenta, alegre, plena, porque de la manera que sea la están violando. Y cuando digo violación no me refiero solamente a un acto sexual. El satanismo tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con la tortura, tiene que ver con comer muertos, claro, con intenciones de rituales y ese tipo de cosas. Eso son cosas que se ven aquí, en este país, El Salvador, tal vez no todas, pero sí la mayoría. Entonces el satanismo ya ese es el satanismo real, lo que acabo de decir, pero el satanismo como una práctica. Hay dos fuentes, que era lo que les iba a decir hace un momento, o dos ramas más bien. Una es la rebeldía que surgió como consecuencia del cristianismo, porque como el cristianismo fue una religión impositiva, aquí en América Latina vinieron los españoles con el cristianismo y mataron una barbaridad de indios. Aquí hay un lugar que está en alto, al que le llaman la Puerta del Diablo. Es un lugar muy famoso, turístico. Un amigo mío que conoce de estos temas, yo no sé de dónde él obtuvo esa información, pero vale la pena decirlo, aunque sea como anécdota, que ese lugar es un lugar que tiene una vista, ¿cómo les puedo decir? Es como que fuera la ladera de la montaña acá, y acá queda este lugar, y tiene 3 alturas diferentes, y no me acuerdo porque tengo años de no ir ahí. Entonces él me contó que cuando vinieron los españoles les dijeron a los indios, porque los indios ocupaban ese lugar porque es muy bonito, como un lugar para hacer sus ofrendas a los dioses. Pues vinieron los españoles, les dijeron que en ese lugar quien realmente se aparecía era el diablo, es lo que él me contó, y que a partir de ahí pues a ese lugar así le quedó la Puerta del Diablo. Y eso le pido que lo corroboren, por favor, porque yo lo tomo como referencia de un amigo que me lo comentó. Entonces, ante este sometimiento obligado y contra la voluntad de la gente, yo me recuerdo cuando yo estuve en el catecumenado, le decían a los esposos y esposas que llegaban sin su pareja que tenían que ir a la casa y convencer al que no creía o que no iba a que fuera a la iglesia. ¿Y a cuenta de qué? ¿Por qué la gente tiene que creer obligadamente en algo que no quiere? Cada quien tiene una razón para ello y esa razón se debe de respetar. Ese respeto es parte de la luz verdadera, que es lo más cercano que lo que la gente conoce como espiritualidad. Entonces surgió, como consecuencia de eso, surgió una rebeldía. Y a esa rebeldía, a los principios del cristianismo se le llamó satanismo, porque eran adversarios. Y entiendo yo que dentro del cristianismo a Satán, si no me equivoco, significa adversario. Alguien me lo puede confirmar. Esa fue una rama, es decir, ahí no hay adoración ni nada, simplemente se dicen satánicos porque están en contra del sometimiento del catolicismo o del cristianismo, que son dos temas diferentes, pero tienen la misma
raíz. La otra, el otro satanismo viene de la blasfemia. Esta blasfemia podríamos decir que es una misma rebeldía, pero un poco más profunda y más arraigada en un sentimiento de odio. Y pues razones para esto hay. Ha habido una serie de abusos de la iglesia durante años, de diferentes tipos que creo que la mayor parte lo conoce y no vale la pena entrar en ese punto. Entonces, esa gente obviamente iba a cuestionar al Dios del catolicismo. ¿Por qué? Porque la gente, yo tengo familiares que dicen, ¿cómo es posible que digan que Dios existe y en el mismo Vaticano hay sacerdotes, cardenales y yo no sé qué más, que han hecho cosas terribles, que han ocultado cosas que no tuvieron que haber sido y que permitieron que esas cosas continuaran? Entonces, a raíz de eso se crea un odio y surge la blasfemia a estos dioses cuestionados porque sus líderes hacen lo contrario y afectaron a mucha gente. De ahí, digamos que son dos vertientes o dos ramas del satanismo. Luego, el luciferismo, pues sí, eso está más como una adoración a Lucifer. Incluso del satanismo también hay una parte. Y esto ya se establece al decir adoración. En relación a eso voy a decir que es más como religioso porque tiene ceremonia, igual que el catolicismo, etc. Un amigo muy querido por muchos salvadoreños que ya partió, 2 años si no me equivoco, Max Brannon. Para quienes son o me ven de otros países, les voy a comentar muy brevemente para que tengan un marco y entiendan lo que les voy a decir. Max Brannon fue un hombre sumamente inteligente, con una gran memoria, pero también se inventaba sus cosas. Pero era un tipo, un genio. Era admirable la capacidad mental que él tenía, la capacidad de memoria también que manejaba. Y él me contó, pero éramos muy, muy amigos, a los dos nos invitaban a los programas de radio y televisión. Él me contó una vez que él tenía un amigo al que él nunca me dijo el nombre. Él me cuenta que le llamaba el satánico porque era satánico. Entonces me dijo Max que este satánico le dijo que cuando ellos hacían algún sacrificio de alguna persona o algo por el estilo, no era cualquiera que iban a agarrar, sino que eran personas que eran estorbos para la sociedad, que eran algo despreciable, algo que no servía socialmente. Eso es lo que Max Brannon me contó y lo traigo a colación pues por la fuente, que me contó muchas ocasiones sobre su amigo. Eso hablando en relación al satanismo. Y existen otras personas agrupadas bajo diferentes nombres que hacen sacrificios de personas para pedir poder a entidades oscuras. Entiendo que una de ellas le llaman la Santa Muerte. Los aztecas tenían esta costumbre de hacer sacrificios a los dioses. Dice Samael Aún Weor en la Gnosis que el karma de los aztecas fue Hernán Cortés, que pues hizo al parecer barbaridades con estos grupos indígenas. Ok, aquí les estoy dando una primera introducción a lo que es el satanismo para poder entender realmente el tema de Halloween y cómo debe de estar separada cada parte. Luego tenemos al paganismo. Estuve investigando y dicen que en Minnesota se dio la primera fiesta, que pasaron no sé cuántos años, hasta que por 1970, 80, eso ya se hizo un poco más grande. Otros dicen que esto de Halloween, Samhain, viene de los celtas, pero realmente no es así. Esta tradición viene
de todos los pueblos antiguos y nos vamos hasta lo más antiguo que se puedan imaginar. Caldea, Sumeria, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, bueno, los celtas, los vikingos, los indígenas de nuestros países latinos, los galos de Francia, los de España, no me recuerdo cómo se llaman, un amigo español me lo comentó, pero yo no me recuerdo. Todos estos pueblos observaban al sol, a las estrellas y a la luna, y observaban también el clima. Cuando venía la cosecha, celebraban una fiesta. Cuando llovía, comenzaba a llover, celebraban una fiesta. Y celebraban una fiesta porque era alegría para ellos, y cómo no lo iba a hacer si iban a tener frutas, verduras, sus animales iban a engordar. Era de celebrar. Cuando se terminaba la lluvia y venía el frío, que aquí en mi casa el día de ahora está un poquito helado, bastante helado, es porque entraba el otoño. El otoño y la primavera en países del centro del planeta como el nuestro no tiene la misma fuerza que tiene en el norte y en el sur. Aquí hace un poquito de frío y en la primavera es un poco difícil poderla identificar. Entonces, todas estas culturas celebraban estas fiestas. Con el tiempo las fueron ordenando y en algunas tradiciones como la celta, le llamaron la rueda del año, que tiene ocho fiestas. Está Samhain, que es el equivalente a Halloween, Beltane, Candlemas, que es Candelaria. Hay uno que se me ha olvidado, si me lo enseñas en la foto, por favor, para mostrárselos a ellos. Y están los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Con el otoño, cuando el otoño venía, las hojas de los árboles comenzaban a ponerse amarillas, anaranjadas, rojas, hasta que morían. Con ella también el pasto, la grama, el zacate, como le quieran llamar. Aquí les muestro la rueda del año. Vamos a ver qué lente se... A ver, ahí me van a ayudar. Ya ahorita lo estoy mostrando en Facebook, luego voy con TikTok. Entonces, a ver, ahí están. Creo que ya lo pudieron ver. No, en TikTok no se ve. Creo que por el fondo que tiene. Bueno, lo pueden... Ahí está. No sé qué es lo que tiene este TikTok. Lo pueden buscar en Google. Se llama La Rueda del Año. Lo siento que no se puede ver bien. A ver aquí. Sí, no se ve porque se tapa. No se ve. A ver. Sí, se tapa completamente. Bueno, lo pueden buscar en Google como La Rueda del Año. Entonces, cuando todo comenzaba a morir, también se hacía una celebración, porque estos pueblos antiguos, que eran muy sabios, entendían que la vida era parte de la muerte y la muerte era parte de la vida. ¿Sí? Ahora, eso fue tergiversado por la religión y por el catolicismo, por el cristianismo, dándole un significado muy diferente a un ciclo natural en este planeta y en todo el universo. ¿Sí? Entonces se le relacionó al otoño con la muerte, y de ahí es de donde comienza a venir el famoso Día de los Muertos y la fiesta de Samhain, que después la retoma Hollywood. Voy a hablar más adelante de eso. En esta fiesta, como en todas las culturas, habían personas especiales que tenían una sensibilidad diferente al resto de personas, una percepción, un nivel de conciencia muy diferente al resto a los demás. Estas personas podían percibir y darse cuenta que durante esta época que comienza el día de mañana y termina el 2 de noviembre,
puede ser que se alargue un poco también, se podían ver personas que habían muerto. Se podía ver, entre comillas, que los muertos se levantaban de sus tumbas, y otra serie de cuestiones y seres que no eran comunes en el resto del año. Eso es un ciclo normal del planeta Tierra. Y no podemos decir que la Tierra es satánica y diabólica porque tiene un proceso normal. Es como decir, nosotros comemos y tenemos un proceso de digestión normal. Respiramos y tenemos un proceso de oxigenación de la sangre que es normal. Igualmente la Tierra tiene sus procesos. Y este proceso que viene en estos siguientes días no era perceptible por todos. Hay una película muy bonita de Disney que habla sobre esta tradición mexicana, Coco, que ejemplifica sumamente bien este hecho. Y ahí, si se fijan ustedes, hay un puente, que es el puente que conecta a vivos y muertos. Es cuando dicen estas tradiciones antiguas que el velo se adelgaza. Entonces podemos caer en cuenta que Halloween o Samhain no es el día de las brujas. Las brujas no tienen un día. Eso sáquenselo de la cabeza, sobre todo de las personas religiosas, los presbíteros, no sé cómo decirles, los pastores. Sáquense eso de la cabeza porque el 31 de octubre no es el día de las brujas. Esas 8 fiestas, que son de algunas tradiciones porque otras tienen más, son procesos naturales del planeta Tierra. No son días en que se invoca a Lucifer y se baila pegado con Lucifer, ni se brinca con un tridente. Perdónenme, pero eso es muy ignorante y es muy irresponsable estar hablando que ese día, porque usted se va a poner un disfraz, va a adorar a Satanás. Eso es como que les diga yo, miren, no se pongan el traje de Superman porque van a salir volando. ¿Sí? O no se pongan su traje de baño porque se pueden convertir en un pez. Es ridículo. Entonces, de la misma manera, es ridículo decir que porque ustedes se van a poner un traje y van a ir a pedir dulce, van a estar adorando a Satanás. Yo me recuerdo cuando yo era niño, a mí me encantaba el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque yo iba a pedir dulces, en lo que menos pensaba era en Satanás. Ni se me cruzaba por la cabeza. Y fui sumamente feliz con mi hermano, íbamos a pedir dulces y después nos los repartíamos. Al día de hoy, Satanás nunca se me ha aparecido, ni Lucifer, ni el diablo, ni ninguno de sus demonios. Eso no es cierto. Eso es una tergiversación maliciosa de un proceso natural que el planeta tiene. La lluvia, o si lo quieren ver, las 4 estaciones con sus solsticios y otras acontecimientos, son procesos naturales del planeta. Eso no tiene nada que ver con el diablo, ni con Satanás, ni con Lucifer, porque esos son inventos de la mitología del cristianismo. Esos dioses, y les digo dioses porque en todo el panteísmo, incluido en el panteísmo de la diversidad de dioses que el cristianismo tiene, que como los tienen así no alcanzan a ver para afuera, esos dioses como Satán o Lucifer, dioses de la mitología del cristianismo, son propios de ellos y los únicos que creen en eso son ellos. No puede venir la religión, los pastores y los presbíteros o como les llamen, a querer violar otra vez, como lo han hecho durante toda la historia, y abusar de las creencias del resto de personas o de las otras tradiciones y prácticas, a querer meter a la fuerza lo que ellos quieren, porque eso sí es satanismo, si lo quieren ver desde su propia perspectiva. Si lo quieren ver desde la perspectiva o de otras perspectivas diferentes, eso no es correcto. En el ocultismo, en la luz, en la ciencia sagrada, nadie obliga a nadie. Si la quiere aceptar y practicarla, excelente. Si no quiere, pues bueno, se le respeta su creencia. Pero en la religión cristiana yo no entiendo por qué hablan de tanto que Dios es amor, que hay que amar al prójimo, y lo primero que hacen es despotricar odio. Lo primero que hacen es
crear conflicto en las demás personas, crear, se me ha ido la palabra, esto que es como el racismo, la discriminación, perdón. Si no cree, se le va a discriminar. Si no cree, hay que insultarlo. Yo lo he comentado. Tenía una amiga que su primo nos invitaba a leer la Biblia. Yo no soy religioso, no creo en las religiones de ningún tipo. Pero por respeto a él tuvo la buena intención. Y bueno, a mí como algo cultural me servía. Él leía la Biblia y hacía todo, etc. Bueno, excelente. Y la discutíamos y hablábamos por respeto a él. Todo fue que él se diera cuenta de que mi práctica está en la ciencia sagrada. Me paró una cara de odio y nunca más en la vida me volvió a hablar. Digo yo, ¿por qué yo sí le respeto? ¿Por qué él y muchas personas religiosas, cuando aman a su prójimo, porque eso es lo que dice la Biblia, por qué lo primero que hacen es despotricar odio y discriminación? Entonces, ese odio, esa discriminación es lo que corresponde realmente a lo que llaman satanismo. No crean ustedes que porque se van a poner un traje van a adorar al diablo. ¿Quieren saber cuándo realmente adoran al diablo? Es cuando hacen ese tipo de abusos, ese tipo de odio, de discriminación, de chisme, de juicio, de crítica destructiva, de forzar al otro, de ignorar y marginar al otro y bloquearlo porque como él no es cristiano o no es católico, él no reza, él no cree en la Biblia, entonces hay que retenerlo y hay que hacerle lo peor que se pueda. Eso realmente es el satanismo. Por eso es que yo siempre le digo a la gente, sobre todo a la gente cristiana, no le tengan miedo al diablo. El diablo no se les va a meter, no los va a poseer, ni se va... No, el diablo ya lo tienen adentro y no se lo pueden sacar. Ese es el verdadero problema. Entonces es importante tener claro cuando hablan de una manera tan irresponsable los curas y los pastores de algo que no saben, de algo que no entienden y de algo que no han investigado. ¿Sí? Entonces, préstame las imágenes. Voy a ver si en TikTok se pueden ver. Esto lo hago para que la gente tenga claridad de a dónde es que están metidos. A ver, el cristianismo, esto lo tengo aquí en mi computadora. Este es un mapa, por decirlo, un árbol genealógico de las religiones. Gracias, ténmelo ahí un momentito. Ahí. Este es un árbol genealógico de las religiones. El principio, la raíz, y esto es una reconstrucción que se hizo, la raíz de todas las religiones viene del animismo, que es el hecho de darle vida a todas las fuerzas de la naturaleza, al cosmos, al sol, a la luna, etc. De ahí surgen los panteísmos en este orden. Primero el animismo, luego viene el panteísmo nostrático, el panteísmo iraní, árabe. De ahí sale Egipto, el ateísmo, el zoroastrismo, que influencian al judaísmo, que es a donde quiero llegar. Luego nos quedamos en el árabe, panteísmo árabe, que iba al Egipto. Del mismo árabe sale el politeísmo, de Mesopotamia. Luego viene el de Canaán. Después viene el fenicio y después de ese viene el judaísmo. El judaísmo quiere decir que está influenciado por los fenicios, los cananeos, los mesopotámicos, los árabes, los iraníes, hasta el animismo. Tienen la influencia de Egipto, del ateísmo, del zoroastrismo. Hasta ahí hemos llegado al judaísmo. Toda esa influencia pagana llega hasta el judaísmo. Del judaísmo nace la cábala. Del judaísmo nace el cristianismo, el catolicismo, el protestantismo, se van allá a meter a África también, y por último el mormonismo. Entonces, con esto quiero hacerles conciencia para la gente religiosa que el cristianismo no solo es Cristo, el cristianismo está fuertemente influenciado por el
por el paganismo. Yo he dado muchas veces en distintos programas, e hice un programa especial para eso. Quiero que ustedes me digan que encuentren las diferencias en esto. Primero lo voy a enseñar para Facebook. Ahí, gracias. ¿Qué ven ahí? El Santísimo, ¿de acuerdo? Les pido que antes de que se desmayen, vean lo demás. A ver si lo puedo enseñar aquí en TikTok. No se ve, ¿ves? Bueno, lamento que en TikTok no se... Ahí está, ponerle la mano. Eso, ahí está. Ahí alcanzan a ver, más abajo, ahí. Bueno, lo alcanzan a ver el Santísimo. Ahora, díganme ustedes, vamos a ir por partes. ¿Qué encuentran diferencias o similitudes con eso? ¿Sí? ¿Ya lo vieron ahí? No, creo que es a la cámara que tenés que... Un poquito más arriba. Bueno, ahí, un poquito más arriba. A ver, bueno, lamento que en TikTok hay dificultad para que se vea. A ver, eso es por el filtro. Más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Bueno, no se puede, lo lamento mucho. No se ve. Luego, quiero mostrarles esta otra foto. Medio se alcanza a ver en TikTok. ¿Sí? Vamos a poner aquí. A ver, denme un momento. Estamos haciendo lo posible para que lo puedan ver todos. Ahí está. ¿Quién está ahí? La Virgen María, ¿sí? En su trono, con su varita de poder, y tiene en los pies a la serpiente, que también eso fue algo tergiversado. ¿Ves tu mano ahí? Aquí está. A ver, levanta un poquito. No, para arriba. Ahí. Bueno, aunque sea un poquito, pueden ver ahí. Eso es por el filtro, lo siento mucho para la gente de TikTok. Tu mano se ve. Ahí está. Pudieron ver un poquito. Ahí está. Hoy sí. Algo pueden ver. Ok, está la Virgen. Y miren quién está aquí, nada más y nada menos. Bueno, se me movió. Ahí está. Este es. Si ustedes se fijan, existe una relación directa entre, vamos a ver, TikTok, ahí está. A ver, ahí se ve. Espérame, permíteme. Ya lo tenía. Bueno, lo siento. Existe una relación directa entre el cristianismo, el catolicismo, viene de los ritos solares. ¿Sí? Si ustedes se fijan, cuando ven el Santísimo, es igual a un sol. Ahí lo demostré. Lastimosamente en TikTok no se puede ver por el filtro del fondo. Lo siento. Y la Virgen María, que busqué la foto donde está sentada en su trono, es exactamente igual al arcano número 2 del tarot, a la sacerdotisa, porque el arcano de la Virgen María es tomado de la sacerdotisa, del paganismo. Es una representación pagana. Y aunque esté de pie, es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, la sacerdotisa tiene a sus pies a la luna negra. ¿Por qué? La sacerdotisa es la luna y tiene bajo sus pies a Lilith, que es la luna negra. Esa es la oposición entre la lujuria, la fornicación si quieren, y la castidad o la virginidad. Ese es el real significado. Por eso es que a la Virgen María le pusieron virgen a pesar de que había sido madre. O sea, el misterio real viene desde el paganismo y es un símbolo, es una tesis y antitesis. Tesis la luna, antitesis Lilith. Por eso tiene una luna negra. Esa luna negra la tiene perfectamente la Virgen de Guadalupe. A las demás vírgenes se la quitaron. Y al quitársela hacen mal.
Yo me imagino que habrán dicho en algún momento que la luna no tiene que ser negra porque es diabólico. La luna negra, que la Virgen esté sobre la luna negra, significa que la luz ha logrado dominar a la oscuridad y por eso la tiene en sus pies. Pero ahora, la Virgen que pueden encontrar modernamente es una virgen, una sacerdotisa, con la luna blanca sobre sus pies. Quiere decir que la misma luz está aplastando la luz. Y eso es un absurdo. Por eso es que cuando la ciencia sagrada se profana, surgen hijos deformes, y esos hijos deformes son las religiones, que tergiversan todo el simbolismo de lo sagrado del paganismo antiguo, que ya les dije desde dónde viene el catolicismo, del cristianismo, el judaísmo, los fenicios, cananeos, Mesopotamia, Egipto, Atenas, el zoroastrismo, árabes, iraníes, etc. Toda esa riqueza pagana viene a la religión católica y le da vuelta y hace un solo nudo. Cuando uno entra a las escuelas iniciáticas y se da cuenta que parte de los rituales del catolicismo o del cristianismo, como les quieran llamar, están adentro de las mismas escuelas de corte judío o judaico, uno ve una diferencia. Los rituales del cristianismo, catolicismo, como les quieran llamar, están aquí. Y los rituales de las escuelas ocultas son más completos. Y uno entiende muchas cosas y las cosas funcionan de una mejor manera. Entonces, ¿por qué me he detenido acá? Porque la religión católica se da golpes de pecho y se raja los vestidos que, uy, el paganismo, uy, que el diablo, uy, no sé qué, y son sus mismas raíces. Lo único que fue que le quitaron el vestido y le pusieron otro vestido. Así fue con los ángeles. Los ángeles vienen de la cábala. Y esos mismos ángeles son los mismos planetas de la astrología. El cristianismo, el catolicismo, tiene una raíz en la astrología. Por eso hubo un mago negro en el Antiguo Testamento, que no lo saben, que prohibió la astrología, porque sabía que la astrología le iba a dar mucho poder a la gente. Por eso cambiaron los calendarios también, para que la gente perdiera ese poder. Al día de hoy, la gente no tiene ni idea de cómo es eso. Y no sabe todo lo sagrado que está engarzado en la astrología y en los calendarios. Por eso es que los mayas fueron tan meticulosos con sus calendarios. Por eso los calendarios fueron tan importantes en la antigüedad. ¿Sí? Ahora eso se perdió, pero como lo hicieron satánico, lo sagrado lo tuvieron que hacer satánico para quitarle poder a la majada, a toda la trailada. Bueno, y como creyeron por fe y todos agacharon la cabecita y nadie cuestionó por qué es pecado y porque les hicieron la extorsión espiritual de que se van a ir al infierno si ustedes cuestionan, si ustedes no creen, etc. Ok, entonces, estas fiestas tienen que ver con el reconocimiento del sol y la luna. Ya les enseñé el sol y la luna, cómo es que los tomó el catolicismo, el cristianismo, ¿sí? Y los rituales y sacrificios no solamente son, si es que por acaso se llegan a hacer en Halloween o en Samhain, sacrificios y rituales se hacen de diferentes maneras. Y un sacrificio en la antigüedad, bueno, en la Biblia mataban animales y también mataban gente como sacrificio. Eso está en la Biblia. Pero como está en la Biblia no es malo, ¿verdad? Porque como ahí está Dios y Dios es corrupto, tiene todo el poder para aplastar la ley y hacer con la ley lo que Él quiera, porque Él es Dios. ¿Sí? ¿Creen en un Dios corrupto? Bueno. Los sacrificios actualmente, un sacrificio en la luz de la ciencia sagrada, es el sacrificio de los propios egos. Es decir, yo quiero ser un ser de luz, voy a eliminar realmente, porque tengo la convicción y el amor a la luz, voy a eliminar de mí la gula, la envidia, la vanidad, etc. Y es un trabajo real y eso se ve en la pureza de las personas. Yo personalmente, no sé si decir religión, porque creo que es una religión, creo que lo he comentado, que a mí me encanta, son los Hare Krishna, porque es donde más pureza he visto, una pureza real, que esa gente realmente vive su espiritualidad. Son personas sencillas, humildes, amables, no con el ego de las religiones del cristianismo, con el odio que se manejan, con cómo lo ven a uno,
con la discriminación, etc. Y eso se los digo para que ustedes pongan un parangón y un paralelo, una diferenciación entre lo que es el satanismo, que se parece mucho al cristianismo, de lo que es realmente el resto, ¿sí? Entonces viene Hollywood y el comercio. Después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, el comercio tuvo una expansión muy grande a través de los Estados Unidos. Y viene Hollywood y bueno, entre uno de tantos temas agarra Samain, Hollywood, y le pone salsa. Y viene la gente de fe, que son los religiosos que no investigan nada y creen todo lo que les dicen. Ahí tenemos a los curas y a los pastores que hablan lo que repiten los pericos. Y dicen, como Hollywood dice que se hacen rituales satánicos en Halloween, entonces nadie se tiene que disfrazar porque hay que decirle amén a Hollywood. Creyeron en lo que dice el comercio y en lo que dice Hollywood. Y el comercio obviamente necesita vender. Ustedes ven que en estas fechas, hasta el día de mañana, se llena de disfraces y una serie de cosas. Antes vendían más, pero gracias a las religiones hoy venden menos. Y como Hollywood y los medios de comunicación y ahora la gente de las redes sociales sabe que las masas inconscientes necesitan amarillismo y adrenalina para poder vender, entonces Hollywood tiene que hacer las películas más impactantes para que la gente las vea. Los medios de comunicación y los noticieros tienen que sacar noticias macabras y escabrosas para que la gente las vea. Y en TikTok la gente tiene que salir enseñando las nalgas y la pechuga porque si no, no tienen seguidores. Eso es el amarillismo. Eso es, le vamos a poner entre comillas, el tontismo de la gente, del inconsciente colectivo, que son como gordos colosos que ahí están comiendo de toda la pornografía que le tira TikTok, porque TikTok es una red especializada en atontar a la gente, porque ese es el objetivo. Y ahí están felices de ver basura, de meterse basura en la cabeza, de irse a meter puras golosinas, manteca, grasa. Somos lo que comemos. Somos lo que entra a nuestras mentes. Eso es lo que somos. Entonces crean una bola de gente ignorante, inconsciente, que son más fáciles de manipular. Y la gente está súper contenta porque le están alimentando su instinto. Es decir, el amarillismo, esta degeneración sexual que se ha dado en las redes sociales y en las películas y en el streaming, Netflix y todo lo demás, y el odio también. ¿Qué es lo que está haciendo? Están alimentando al Satanás interno que cada persona tiene. Por eso es que están tan a gusto. Cuando alguien les diga a ustedes algo que los tiene bien contentos, que ustedes son aquí, que ustedes son allá, mire estas nalgas que salen en TikTok, mire esta pechuga que sale aquí también, mire esta guacalada de odio, para que usted alimente su resentimiento social. Esa manipulación es realmente el satanismo. Esas personas saben que para manipular hay que sobarle los demonios a aquel que los está viendo y que los está escuchando. Porque mientras ustedes le soben el demonio interno a la persona que tienen enfrente, esa persona va a estar sumamente feliz con ustedes. Yo estaba escuchando, vale la pena decir esto, a una persona que sale en un video diciendo que se separen y bloqueen a todas aquellas personas con las que ustedes no se sienten bien. ¿Por qué? Porque como le están lastimando al demonio frágil que tienen adentro, son frágiles. La fragilidad es un ego, es uno de los peores egos que hay. Entonces nadie me puede decir nada porque me siento mal. Es que me vieron feo, es que me dijeron que yo tengo que cambiar, es que me dijeron que yo soy aquí, yo soy allá. No hay nada mejor para mejorar, no hay nada mejor para salir adelante que escuchar las críticas de los demás, sobre todo de alguien
a quien uno le cae mal, porque ese le va a decir la verdad tal cual, pelada en la cara. Y uno dice, es cierto, somos enemigos, me cae mal y lo que sea, pero lo que me está diciendo es la verdad. Si yo tengo la conciencia y la madurez suficiente para entender eso, voy a cambiarlo. Porque ese no está sobando al demonio que hay dentro. Pero los demás sí, soban el demonio, le soban el demonio y ese demonio va creciendo de odio, de envidia, de resentimiento social, de lujuria, de vanidad, de discriminación, de la imposición forzada. Es que ustedes tienen que creer. Yo me acuerdo una reunión que tuvimos que a mí pues me hizo que me saliera de ese grupo. Ok. Bueno, esto ya lo hablé. Entonces vemos acá que vino el cristianismo, la Iglesia Católica, como ustedes le quieran llamar, y volvió a violentar, a abusar del paganismo, porque tenía que imponerse ella, sin ser original, ni natural, ni fluir. Samhain, que es una fiesta pagana celebrada entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, impusieron el Día de Todos los Santos. Yo investigué, le pregunté a una persona que es especialista en esto, lastimosamente no tuve su respuesta, pero lo que encontré, les voy a leer muy brevemente lo que dice. Esto fue tomado de as.com, diario AS 2021, 11.1 actualidad y un número muy largo. Dice, el origen del Día de los Difuntos se encuentra en el año 998, cuando fue instituido por el monje benedictino San Odilon de Francia. Esta celebración, que tiene lugar el 2 de noviembre, fue adoptada por Roma en el siglo XVI y a partir de entonces comenzó a remontarse entre los católicos de todo el mundo. Ok, ese es uno. Y hay otra fiesta, porque no las voy a decir todas, que es el 3 de mayo. El 3 de mayo es una fiesta, es parte de esta misma rueda del año. Esta se llama Beltán, del 1 de mayo al 3 de mayo. En esta fiesta, acá en estos países donde había del indigenismo, se celebraba porque eran los primeros frutos. Entonces, dice, esto lo tomé de comunica.edu.sb, 2019-0503, Elementor 1991, y un texto bien largo. Quiero decirles a las personas que si lo buscan, que son de otros países, probablemente no lo encuentren, y esto es porque Google segmenta la información por regiones. No, si yo pongo un tema no me va a salir lo mismo que me sale en Europa, en Japón, en Israel o en China. Así que tal vez no sé si lo van a encontrar, pero yo se los puedo mandar si me lo piden, con gusto. El enlace. Cada 3 de mayo la Iglesia Católica celebra el Día de la Cruz. Consiste en poner una cruz hecha de palo. Aquí dicen de giote, un árbol, así se llama el árbol de giote. Hecha de palo de giote en las casas, indicando el inicio de la época lluviosa. Sin embargo, en este rito hay una mezcla de culturas del Viejo y Nuevo Mundo. Como vino la Iglesia, según esto, y le puso encima a la costumbre indígena, en el interior del país, y creo que también la gente que vive en la ciudad, pero es de fuera, a la cruz le ponen frutas. Eso es una costumbre pagana encima de una, porque la machucaron. Perdón. Entonces, como conclusión, es el cristianismo y Hollywood los que relacionan a esta fecha con el satanismo. Esto no tiene nada que ver con los cultos paganos, ni con el ocultismo, ni la ciencia sagrada. Es como lo he explicado. Voy a leer sus mensajes y sus preguntas. Vamos a ver. ¿Desde dónde? Dice Carolina Lauretti. Esto es cierto y es lastimoso. ¿Sabe que hay gente que le ponen agujas en los dulces que dan a los niños en Estados Unidos? Sí es cierto, y ahora creo que también les están dando anfetamina creo que se llaman, pero eso es gente loca. Eso es gente loca. Bueno, aquí dice Carolina Lauretti,
que sacrifican los gatos negros, no es una fiesta realmente. Yo quisiera que alguien me mandara una foto con fecha, hora y calendario del día de hoy donde están sacrificando a los gatos negros. Yo nunca he visto eso. Dice, no generalice, los pastores son los más atrevidos e hipócritas, dice Abraham MQ Teo. Ok, veamos. Okay. Bueno, estoy seleccionando las preguntas porque hay saludos y todo. Aquí está. Alberto Ramos dice, dale ver más, por favor. Justo leí algo así en este momento. Los españoles solo traían una cruz y nosotros teníamos las tierras, el oro, la plata y una serie de metales. Abusivamente hicieron cerrar los ojos nuestros antepasados a rezar y al abrirlos los españoles tenían el oro, la plata, piedras preciosas y nosotros solo la Biblia. Bueno, gracias Alberto, eso es una realidad de nuestro pasado. Sí, eso ya está. Ok, aquí hay un saludo de Fati Hernández. John Mena, me gusta tu interpretación, muchas gracias. Dice Vlad Cannon, ¿qué tan cierto es que algunos rituales de la religión católica tienen cierta similitud con los de la masonería y algunos dentro del satanismo? Miren, ya que Vlad Cannon hace esta pregunta, les voy a decir algo. El que no le gusta saber la verdad, es mejor que o le baje volumen o que se levante unos 2 o 3 minutos, porque lo que les voy a decir no les va a gustar. Hay un libro que lo hablaba con un amigo el día viernes. Se llama El libro negro de la masonería, de Serge Reynaud de la Ferrière, de quien yo personalmente no tengo buenas referencias. Él creía que era la reencarnación de Jesús. Él escribió ese libro que se llama El libro negro de la masonería, y ahí habla de que el rito de York fue creado por los jesuitas. No sé de dónde lo tomó porque el comentario que hace breve no habla más. De ahí el libro se pone aburrido, yo lo dejé de leer. Eso es lo poco que yo sé, pero les voy a decir algo, que es lo que yo les decía que no les va a gustar. En la India hay personas que se dedican a las cosas oscuras. Estas personas toman cadáveres que van flotando sobre el río Ganges, si no me equivoco. Si alguien me lo puede confirmar, se lo voy a agradecer mucho. Este es un río sagrado. Entonces toman al muerto y comen partes de su cadáver. ¿Sí? 1. 2. Aquí en este país se da eso. Se torturan personas y se asesinan personas para ofrecerlas a entidades oscuras para obtener poder. Entonces, y hay personas de estas sacrificadas y muertas, podridas ya, que se ponen en los altares. Esos rituales son parte, no voy a decir de quién, todos van a saber, son parte de la religión. Quien tenga la conciencia y la capacidad de abrir los ojos se va a dar cuenta de qué es lo que están haciendo. Esa es una de tantas cosas. La otra cosa negra que hace también oscura en la religión es sacar por completo el papel de la mujer. En las religiones, no sabría decir si son netamente patriarcales, porque entiendo que el patriarcado es algo muy diferente. Si ustedes se fijan en algo que también los va a escandalizar, si ya les dije, el que no le guste que se salga por un rato. En Egipto está Isis, a ver, aquí me están pasando, en el Ganges, gracias, exacto. En Egipto tenían a Isis, Horus y Osiris, hombre y mujer. Y en varias religiones tienen hombre y mujer. Pero en el
la mitología del cristianismo sacan a la mujer y tienen a masculino Dios Padre, a masculino Dios Espíritu Santo y a masculino Jesús. ¿Cómo es posible que de dos masculinos haya nacido un hijo? Yo sé que eso es algo que puede ser muy fuerte para muchas personas. A pesar de eso, sin embargo, el catolicismo, el cristianismo, ha sido una de las religiones que más rechaza la homosexualidad. Otra cosa es, ¿de dónde nace Jesús? La Virgen tenía a su esposo, a José, pero se tuvo que dar un adulterio para que Jesús naciera. ¿Sí? Ahora, si lo vemos desde el punto de la verdad, de la ciencia, de la física, al día de hoy, tal vez eran otras tecnologías. Bueno, y si hablamos de tecnología, entonces ya estamos hablando de extraterrestres, no estamos hablando de fe. ¿Sí? A lo mejor más adelante, por medio de alguna tecnología, se pueda inseminar a una mujer, por medio de una luz. Pero decir que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el útero de la Virgen, es decir, que implantó a un esperma, eso no es cierto. ¿Sí? Entonces hay una serie de cosas falsas y otras oscuras. La mentira es parte de la oscuridad. ¿Sí? No tienen por qué engañar a la gente. La otra es, quien estudia Cábala se da cuenta que el cristianismo, hablo de la raíz, cristianismo, catolicismo, protestantismo, el cristianismo está plagado de la astrología. Quien sabe de astrología o quien sabe de Cábala va a darse cuenta de toda la astrología que tiene el cristianismo. ¿Cuántas estrellas tiene la corona de la Virgen? 12. Ay, que 12 eran los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. ¿Cuántas tribus de Israel eran? 12. ¿Cuántas piedras tenía el pectoral del sumo sacerdote? 12. Y cuando el sumo sacerdote usaba las 12 piedras no existían los apóstoles. ¿Por qué eran 12? ¿Por qué se repite tanto el número 12 en la Biblia? Porque son los 12 signos del zodíaco, de la astrología. Y el sol era el Cristo, porque el cristianismo es una religión con una raíz solar. Lo único que hicieron fue que le cambiaron el vestido a todos y le llamaron cristianismo. Pero si ustedes revisan las otras religiones, se van a dar cuenta que la astrología está inmersa por lo menos en el cristianismo. Por eso es que hubo un mago negro de la época, si no me equivoco, de Jesús, cuando cortaron el libro sagrado original y lo convirtieron después en otra cosa, la que le llamaron Biblia, donde prohibieron la astrología. Pero el cristianismo está plagado de astrología. Si me prestas la foto donde está la cruz dorada, esto ya lo he enseñado varias veces. La cruz del catecumenado tiene a Jesús en medio, el sol atrás, y no es un aura, es el sol, sí. Disculpas a los de TikTok si no la ven, que cuando lo muevo y se va a ver bien, pues se borra. Vamos a ver si hoy se puede. Ahí se desaparece, lo siento. Bueno, lo vamos a enseñar aquí nuevamente si me hace el favor, en Facebook. Ahí está. Si ustedes se fijan, aquí arriba, a ver, está Acuario, el aguador. Aquí, no me alcanza el dedo, aquí está Tauro, creo. Aquí está Leo. Y abajo está el águila de Escorpio. Esa es la cruz del catecumenado. Esa cruz encarna a los 4 signos fijos de la astrología. Yo, cuando no sabía nada de astrología, yo decía, el toro es de Tauro, el león es de Leo, pero como no sabía de astrología, no sabía que el águila es Escorpio, es lo mismo, son 3 partes de Escorpio. Y el hombre era Acuario. Entonces, esa es una manera adicional de tantas que hay de demostrarles que el catolicismo, el cristianismo, tiene su base en la astrología.
¿Sí? ¿Qué es eso? A ver, denme un segundo. Ok. Bueno, espero haberle... Me alargué un poquito de más en su respuesta a Vlad Cannon. Espero haberle respondido. Julio Ramos desde Soyapango. Desde Santana dice Silas Alvarado. Desde Argentina, Paula Domínguez. Saludos. Pendiente de su like, dice Eduardo Meléndez. Vamos a ver qué más han escrito. Sí, el Ganges, dicen correcto. Bueno, aquí me pregunta Eduardo García que por qué el 31. Bueno, no sé si vio todo lo que he dicho, pero realmente el Día de los Brujos no existe el 31 de octubre y ya lo expliqué. Y el Día de los Santos, pues entiendo que es una cuestión de la iglesia. Sí. Ah, ok, ok. Dice Reina Isabel Cortés, buenas noches, así como existe la película de Coco, existe la película del Código Da Vinci, exacto, que habla de Jesús y María Magdalena, que se supone que era su esposa. Feliz noche, gracias Reina. Efectivamente, yo leí un libro que me lo prestó un maestro que tuve, que se fue a vivir a Córdoba, si no me equivoco, allá Argentina. Fue un libro que sacó un francés del Vaticano, haciendo su tesis, y habla de los, ¿cómo se llama esto? Se me ha ido el nombre. Que Jesús perteneció a este grupo. Ahí estuvo también Juan el Bautista, la madre de Jesús. De ahí supuestamente nació la gnosis. Entonces, María de Magdala, o la Magdalena, como que dijeran la María la Salvadoreña, habían varias Marías, según lo que yo tengo entendido. Y una de las varias Marías de las que había en Magdala fue la esposa de Jesús. No habla necesariamente de la prostituta. ¿Por qué? Porque hay un Jesús bíblico, que es el de la mitología cristiana, del cristianismo, y está el Jesús verdadero. Ese Jesús verdadero, que sí existió, que no tenía todos los poderes ni resucitó al tercer día, etc., era un iniciado y logró la hierofancia, es decir, el hecho de poder hablar directamente con el Ser Supremo, si lo quieren llamar así, o escuchar así más bien. Sí fue realmente un iniciado. Hay muchas películas que hablan, como lo dice Reina, sobre esa situación, que es bien interesante verla con ojo fuera de la religión. Vlad Cannon dice, su respuesta me ha sido satisfactoria, gracias, con mucho gusto. Gilman Ventura, buenas noches Mauricio, ¿qué pasará con los países tercermundistas si hay una guerra mundial? Miren, no lo he dicho, porque eso tiene muchas cosas de por medio, pero es posible que ya a partir de mañana las cosas cambien a nivel de esto de la guerra. Me están preguntando qué va a pasar con los países del tercer mundo si hay una guerra mundial. Mañana pueden haber algunas cosas complicadas, pero no lo he dado porque no le he dado seguimiento como para podérselos exponer y extender. ¿Qué va a pasar con los países tercermundistas? Vamos a pasar hambre. Si hay explosiones nucleares, pues las cosas se van a complicar bastante. Estamos en una época de oscuridad bastante fea. Excelente pregunta. A Mayrani Hernández Torres. Dice, solo confunden a los seres humanos. En conclusión, ¿a quién nos recomienda seguir espiritualmente? Mire, esa es una excelente pregunta y se la voy a explicar de dos maneras, desde dos puntos de vista. Cada persona tiene un nivel y según el nivel busca a una u otra fuente religiosa o espiritual. Tal vez no les guste lo que voy a decir, pero
Cuando la gente sale del caos espiritual por haberse reventado la cara en el suelo, entran las religiones. Y la religión es la parte más baja. ¿Por qué? Porque la religión, vamos a hablar del cristianismo porque es lo que hay en mi país y es lo que yo conozco, los demás no los conozco. El cristianismo creó al diablo para echarle la culpa a alguien de lo malo que uno hace. Y creó a Dios para pedirle a alguien las obligaciones que a uno le competen. Eso es oscuridad. Eso es satanismo, que era creo lo que me preguntaba Vlad Cannon. Es otra manera de entender por qué las religiones son oscuras, en especial el cristianismo. Si yo hice algo malo, el culpable soy yo. No tengo por qué estarle echando la culpa al diablo. Eso es ser uno cobarde y sinvergüenza, cuerudo. Si yo tengo que salir si yo voy a hacer un examen, yo no, Señor, quiero salir bien en el examen y a ver televisión, a ver TikTok, a ver nalgas y etcétera. No, si yo quiero salir bien en mi examen, tengo que estudiar y hacer ejercicios y preguntar y salir de mis dudas. Después de eso le puedo pedir a Dios. Pero realmente no es así. Por eso es que estas religiones son la parte más baja entre tantas cosas que hay. Después de eso, la gente queda un poco harta de la religión y algunas pasan a las escuelas iniciáticas, otras se hacen ateas, otros se hacen satanistas, porque hay personas que llegan a la religión queriendo hacer de Dios, de los ángeles, de la Virgen, etcétera, sus sirvientes, a que le cumplan todos los milagros y a que resuelvan todas las metidas de pata que ellos han hecho, a que le salven su matrimonio y el tipo es un gran neurótico, borracho, etcétera, infiel, a que le curen al hijo si el del matrimonio nunca le prestó atención al hijo y el bicho, nosotros le decimos bien, cipote, chaval, bicho, le decimos nosotros. El bicho nunca le pusieron atención, allá se fue a reventar a saber a dónde y está en coma, en peligro de muerte. Esa es responsabilidad de los padres. Entonces, como Dios no les hizo lo que querían, pues se pasaron al satanismo, o se pasaron a ser evangélicos, o se pasaron a cualquier otra religión, porque en esa religión Dios no funciona. Es decir, Dios no funcionó como sirviente. Hay unos que pasan a las escuelas iniciáticas ya un poco más serio, ya un poco más formal, pero se dan cuenta que ahí existe más de lo mismo, pero de diferente manera. Cuando eso ha pasado, uno dice, bueno, y entonces aquí la cosa como es. No encontré en ningún lugar. Hay algunos que dicen, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, una buena persona. Va a depender, hay muchos caminos, hay muchas maneras ante la pregunta que me hace, pero el mejor camino, el más alto, que es en el que yo estoy, porque yo ya pasé por donde le dije, por eso es que se lo estoy diciendo, no entré al satanismo nunca, es la búsqueda de Dios o del Ser Supremo dentro de uno. Quiere el camino espiritual correcto, entonces sea correcta en absolutamente todo. Y cuando digo absolutamente todo, estoy pidiendo que dejen por fuera completamente a la conveniencia, porque hay gente que me va a decir, discúlpeme, pero la rectitud es relativa. No, la rectitud no es relativa. Lo que es relativo es el oportunismo y la conveniencia. Eso es relativo. Y hay cosas que son complicadas para saber qué es lo correcto. Hay otras que son más fáciles. Sí, sea correcta en todo. Purifique su ser, eliminando de usted todos los egos, eso que hablábamos, lo que se conoce como pecados capitales y todo lo demás. Elimínelo por completo y usted va a encontrar la pureza. Y cuando elimine todo eso, va a comenzar a ver luz en usted y va a ver que su rostro va a cambiar y va a encontrar respuestas a muchas cosas y se le va a abrir la conciencia. Ahí es cuando realmente la conciencia se abre, porque hay gente, no sé qué calificativo ocupar por respeto más que todo,
que dice, yo estoy despertando la conciencia, alguien me lo escribió, y estoy despertando la conciencia porque ya estoy viendo el aura de la gente. Mentira, eso es charlatanería, eso es ser sinvergüenza, eso es engañar y estafar a la gente. Una persona que despierta la conciencia no pone a ver colores y auras y yo estoy leyendo pensamientos y estoy hablando con los extraterrestres. Eso es pura vez. Despertar la conciencia es pureza. Cuando la conciencia se despierta, surge la real y verdadera sabiduría y comienza a haber una conexión con la divinidad. Y eso es algo que se siente dentro de su corazón. ¿Sí? Espero haberle respondido de la mejor manera posible. Muchas gracias a todos. Les pido compartir. No olviden seguirme como Mauricio Quiero Saber o escribirme al 7408-3962, 503-7408-3962. Recuerden que no puedo dar gratis las consultas porque es mi trabajo. Gracias por escucharme. Espero que les haya servido y nos saludamos pronto.